Pues ahora sí que dándole seguimiento a esta serie que llamamos Cronología Bíblica de los Eventos Proféticos Finales, y esta es la parte 6, y le llamamos así: ¿quiénes son los 144,000 sellados? ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Y este pasaje, bueno, pues esta enseñanza está basada en el capítulo 7 de Apocalipsis. Ya vamos en el capítulo 7, que dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí puse, bueno, lo que más o menos sería la multitud. Imagínense, 144,000 que menciona aquí, aunque lo vamos a explicar ahorita, porque muchos piensan que es un número literal y otros piensan que simplemente es una multitud incontable. Pero bueno, pues esta sería la portada de la enseñanza de hoy, que desde luego vamos a estar subiendo a nuestro canal, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, para las personas que están siguiendo esta serie basada en los eventos proféticos finales narrados en el Apocalipsis. Y bueno, pues para los que están siguiendo esta serie, bueno, dijimos la semana pasada, en el Shabbat pasado, dimos dos enseñanzas, la parte 4, que le llamamos el rollo y el cordero, basado en el capítulo 5 de Apocalipsis. Para las personas que vayan a ver este video y no hayan visto los anteriores, tendrán que ver este para que puedan entender el contexto. Y luego la quinta parte de la serie, también basada en el capítulo 6 de Apocalipsis, le llamamos los 7 sellos y los 4 jinetes. Estuvimos viendo ya cómo habrá algunos eventos catastróficos que se anuncian en el Apocalipsis para el final de los tiempos, y estos 4 jinetes son representativos tanto de la muerte, del hambre, de la guerra, de la persecución y otros eventos catastróficos que, bueno, son ya muy conocidos por la gente como los 4 jinetes del Apocalipsis. Esta fue la parte 5, basada en el capítulo 6 de Apocalipsis. Bueno, llegamos al capítulo 7, donde la pregunta con la cual queremos arrancar esta enseñanza es esta: ¿quiénes son los 144,000 sellados? Saben ustedes que esta es una enseñanza que ha traído bastante controversia, precisamente para revelar la identidad de quiénes son esas 144,000 que serán sellados durante este periodo que se abre en el Apocalipsis capítulo 7. Voy a tratar de contestar, pero también hacer referencia a las varias interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia para dar respuesta a esta pregunta. Y bueno, aquí algunas de las preguntas relacionadas con el tema es: ¿a quién se refiere este número enigmático? ¿Será la descripción de diferentes pueblos? ¿Son los judíos convertidos al cristianismo, según como lo ven algunos? ¿Será una referencia a toda la comunidad de creyentes salvos, tanto judíos y gentiles, de todos los tiempos, o solo de aquellos que pasan por el periodo de prueba llamado la Gran Tribulación, que pues precede la segunda venida del Mesías? Y la otra pregunta es: 144,000 ¿es un número literal o es un número simbólico? Y como verán, pues hay muchas dudas acerca de la identidad de estos 144,000, y esta última de si es un número literal o un número simbólico. Vamos a tratar de responder a estas preguntas. Y bueno, Apocalipsis 7, versículo 1 y 2 comienza diciendo: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello de Elohim vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Continúa el verso 3 y 4, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, vean bien, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, ahí tenemos una imagen de cómo los ángeles, antes de destruir la tierra y de traer pues los eventos catastróficos que van a caracterizar el periodo llamado la Gran Tribulación, dice: antes debemos de sellar en sus frentes a los siervos de Elohim. Y ahí es donde dice que
Juan escuchó el número de los sellados y eran 144,000 sellados. Ahora, hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es la identidad de estos? Bíblicamente, si analizamos los pasajes que siguen el verso 5 al 8 de Apocalipsis 7, pues queda claramente explicado cuál es el origen de estos 144,000, porque dice textualmente, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados y de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Y puse ahí en color amarillo los nombres y los cuentan, son exactamente 12 nombres. Y bueno, hay que explicar, bueno, todos ellos los identificamos como los hijos de Israel, y precisamente de ahí proviene la identidad de estos 144,000. Hay personas pues que les han tratado de atribuir que son creyentes gentiles o que provienen de otra nacionalidad, pero la Biblia dice que son los 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel. Eso queda claro aquí en el versículo 5 al 8. Ahora, la visión de los 144,000 y la visión de la gran multitud que voy a explicar ahorita aparece en el versículo 9 de Apocalipsis 7, forman una especie de paréntesis entre lo que es el sexto y el séptimo sellos. Ya en el capítulo 6 de Apocalipsis vimos que se abrieron los primeros 6 sellos y quedó el séptimo sello pendiente, que es como un paréntesis, como decir, antes de que se abra el último sello, el séptimo debe de pasar algo. Y bueno, así también como el paréntesis que hay entre la sexta y la séptima trompeta, en ambos casos se presenta una descripción de lo que es la congregación. En el caso de las trompetas, la congregación que va a testificar durante la gran tribulación. Y aquí también el capítulo 7 de Apocalipsis se entiende como la descripción de la congregación que pasará durante la gran tribulación en aquellos momentos de persecución de parte del antimesías. Y bueno, esto lo explico para que podamos entender cómo hay un paréntesis entre el sexto y séptimo sello y entre la sexta y séptima trompeta. Muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, la pregunta también es, ¿por qué son sellados? Antes de que suenen las 7 trompetas que sirven como advertencia a la humanidad de las catástrofes que van a venir, la congregación de Elohim, de los creyentes, será sellada primero para protegerla de los desastres que vendrán sobre la humanidad. Y ahorita lo voy a explicar porque es cierto que a los creyentes nos tocará persecución durante la gran tribulación, pero habrá un momento donde vendrá toda la ira de Dios sobre la humanidad y de eso sí vamos a ser protegidos debido a los sellos. Así es de que hay que tenerlo en cuenta y ahorita lo voy a explicar en detalle. Ahora quiero empezar dando una breve descripción de algunas interpretaciones que se ha hecho a este pasaje, de quiénes son los 144,000, y quizás el más conocido es que dentro de las muchas religiones que han tratado de interpretar el pasaje y que han enseñado, por cierto, cosas distorsionadas acerca de quiénes serán los 144,000 que menciona la Biblia en este capítulo 7 de Apocalipsis, dentro de los más destacados quizás sean la secta de los testigos de Jehová, quienes aseguraron o aseguran todavía que los 144,000 son los únicos que han nacido de nuevo y podrán ir al cielo. Entre ellos, obviamente, pues ellos dicen que están los apóstoles y aquellos que se convirtieron en testigos de Jehová antes del año 1914, el año en el que, según ellos, comenzó el Día del Señor. O sea, los eventos proféticos finales comenzaron desde el 1914 y ellos lo anunciaron así porque dentro de muchos desastres que hubo en la tierra, pues hubo el terremoto, el gran terremoto de Los Ángeles, en esta parte, ¿no? de Estados Unidos al principio del siglo XX.
Entonces, desde ahí ellos empezaron a anunciar que el retorno de Jesús, como se le llama, estaba cerca y que a partir de ahí iban a empezarse a contar los 144,000, que desde luego iban a ser solo del grupo de los testigos de Jehová. Entonces, las demás personas que después de que se completen, porque la pregunta para ellos es, oigan, ¿y si se supera los 144,000? Porque ellos son mucho más de creyentes. Bueno, ellos simplemente dicen que esos serán los escogidos que estarán en el cielo y los demás que se conviertan después de ese número pasarán solo a aspirar a alcanzar el reino terrenal del Mesías. Acuérdense que ellos hablan de un reino terrenal. Ahora, también hay varios comentaristas dentro de los llamados dispensacionalistas que comprenden la historia bíblica a través de 7 dispensaciones. De ellos viene esa Biblia de Scofield, de la cual ya hemos hablado en otros videos, y particularmente en Estados Unidos han sostenido que hay un lugar separado para Israel y la congregación gentil, la iglesia como se le llama, dentro de los planes divinos. O sea, ellos separan a Israel y a la iglesia, la ven como 2 pueblos. Pero esto, desde luego, ya lo hemos estudiado mucho, no está de acuerdo con la teología del Nuevo Testamento sobre la congregación, en donde se habla de que tanto gentiles, ¿verdad? La casa de Israel, que está regresando, y la casa de Judá componen un solo pueblo, una sola congregación. Ahora, los 144,000 tampoco, vean, son judíos conversos, como algunos lo han querido enseñar, judíos que se van a convertir, según esto, al cristianismo en los últimos días y que de ellos se van a volver misioneros durante la gran tribulación para revelar al mundo quién es el verdadero Mesías y no el antimesías, como sabemos que va a engañar a una gran parte del pueblo de Israel. Sin embargo, también eso está descartado porque, como ya dijimos, bueno, la congregación genuinamente va a ser el verdadero Israel de Elohim, compuesto tanto del pueblo judío como del pueblo, del pueblo gentil, que nos estamos identificando ahora con la casa de Israel. Así es de que estas interpretaciones son fuera del contexto bíblico y son algunas de las explicaciones sobre la identidad de estos 144,000 creyentes. Ahora, para los que creen que el número 144,000 es literal, entonces, bueno, hay varios problemas para poderlo comprobar, porque, bueno, entonces se debe hacer lo mismo con el contexto inmediato y esto nos va a remitir a Apocalipsis 14, donde se habla de nuevo de una multitud que según se entiende es la misma multitud que aparece en el capítulo 7, es la misma que aparece en el capítulo 14. Y si fuera literal, bueno, en estos términos, los 144,000 sellados obviamente serían judíos, ya lo explicamos, de las 12 tribus de Israel, pero serían hombres condicionados a la guerra, o sea, personas que van a estar en preparación para defender a Israel. Y desde luego, pues de este número se excluyen la presencia de niños y de mujeres, y también de personas adultas, hombres adultos. Sería básicamente un grupo de solteros que nunca tuvieron vida íntima con mujeres, que son castos vírgenes, según lo que dice Apocalipsis 14:4. Además, la sugerencia de literalidad con respecto a ese número de 144,000 encuentra el problema de la ascendencia biológica de las 12 tribus que prácticamente sabemos que desaparecieron después del exilio en el siglo VIII antes de Yeshua, cuando la casa de Israel, ¿verdad? La llamada casa del norte, las 10 tribus fueron exiliadas a Siria, prácticamente se perdieron entre las naciones. Y gran parte de estas 10 tribus eran casi absolutamente inexistentes en los días de Juan. O sea, sí existían, pero no se podía con facilidad identificar dónde estaban. Entonces, es un poco difícil creer que al final de los tiempos, bueno, van exactamente a saber de qué tribu son cuando durante 2000 años se han extraviado en el mundo, aunque cabe también mencionar que actualmente pues la casa de Israel está regresando. Esto es muy importante, pero esa es una de las objeciones que se ponen a entender que el número 144,000 sea literal. Aunque para algunos otros el número 144,000 es simbólico y creo que es la interpretación más apegada a la escritura,
¿Por qué simbólico? Bueno, porque así como la cantidad de gente que cada tribu va a contribuir, que son 12,000 por 12, pues son 144,000. El número 12,000 también es otro número simbólico que también aparece cuando se mide, por ejemplo, la Nueva Jerusalén, al final del Apocalipsis, donde dice que largo, ancho y alto es la misma medida, 12,000 estadios. O sea, son números simbólicos. También no hay que creer que exactamente eso es lo que va a medir. Ahora, por lo tanto, los 144,000 sellados describe de manera simbólica a toda la congregación de todos los tiempos y no solo a las tribus de Israel. Esta es otra de las interpretaciones y es la que vamos a estar manejando pues en esta enseñanza. Ahora, sin embargo, sí es cierto, ¿verdad? Y debe notarse que sí se especifica en la Biblia que es una lista de las 12 tribus de Israel y más que una lista, vean, representa una especie de censo de todas las tribus de Israel, algo que era muy común en el Antiguo Testamento, hacer un censo, un conteo de cada una de las tribus, y ahí aparece al menos algunos escudos que representan a las 12 tribus de la casa de Israel, con quienes sabemos Yahweh en el Antiguo Testamento hizo su pacto hasta el día de hoy. Entendemos que ese llamado nuevo pacto no es un nuevo pacto con la iglesia y que ya se haya abolido el antiguo con el pueblo de Israel, puesto que este sigue vigente y Yeshua solamente vino a renovarlo con las ovejas perdidas que, bueno, están siendo llamadas para formar un solo pueblo, que es lo que está escrito en Ezequiel. Ahora, sin embargo, hablando de esto del censo, cuando examinamos el censo, pues tiene algunas diferencias significativas con relación a los censos reales que se tomaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cada tribu tiene exactamente 12,000 personas, contando para que en el censo pueda ser considerado como simbólico. Ya dijimos ahorita, sería un poco complicado decir, son exactamente 12,000, sin pasarse uno ni faltar uno. Cuando fue tomado el primer censo de las tribus, tuvieron que pagar un rescate. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 3, 30, versículo 12. Así que los que piensan que esto es un censo, lo relacionan en el sentido de que si hubo un rescate en la primera vez que se hizo un censo en Éxodo 30, este número de 144,000 representa a las personas redimidas que fueron rescatadas. O sea, es algo simbólico teniendo en cuenta el contexto de Éxodo 30. Hay que recordar que el Apocalipsis siempre tiene una interpretación haciendo referencia al Antiguo Testamento. Ahora dice por aquí que son descritos como siervos de Elohim. En el verso 3 así los identifica, son siervos de Elohim. Y es un término que se refiere a la congregación de creyentes y que se usa más de 11 veces durante el libro de Apocalipsis. Ahora, quiero que vean esto porque habla de 12 tribus y vamos a explicar cada una de ellas. Bueno, no todas, pero sí las más importantes. Aparece primero, vean, Judá es el primero de la lista y aparece como el primogénito en vez de Rubén, quien realmente fue el hijo mayor de los 12 hijos de Jacob. Ahora, ¿por qué Judá? Bueno, porque sabemos que Yeshua desciende de Judá, según Hebreos 7:14, y a Judá, según la profecía de Génesis, donde Jacob al final de su vida dijo que de Judá iba a descender el cetro, los reyes. Entonces, de ahí viene pues, el rey David y toda su descendencia, y desde luego de ahí desciende Yeshua como el Mesías. Ahora hay que entender que también Judá se ofreció como sustituto por su hermano Benjamín en Génesis 44:33, cuando recordarán que José les pidió como prueba a sus hermanos que llevaran a Benjamín, su hermano menor, y una vez que lo tuvo, lo retuvo y ya no lo dejó ir. Y Judá dijo, por favor, no lo retengas porque su hermano mayor, no sabían que era José con quien hablaban, había muerto y dice, mi padre va a morir si no le llevamos a su hijo menor. Y él se quedó como prenda, lo cual es un tipo del Mesías que fue también nuestro sustituto. Entonces Judá aparece en primer lugar en la lista por ser de quien desciende el Mesías y es un tipo de Mesías en la Biblia. Ahora, aparece también la tribu de Leví, cuando la tribu de los sacerdotes
está incluida en este censo cuando los levitas se les excluía de cualquier censo en el Antiguo Testamento. Y aquí cito estas palabras de Números 1:47, cuando dice, Yahweh le dijo a Moisés, no contarás la tribu de Leví, ni tomarás en cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué aparece aquí Leví si normalmente ellos no eran censados en el Antiguo Testamento por ser los sacerdotes que no tenían ni siquiera territorio de propiedad? Ellos vivían de su servicio en el templo y de los diezmos, de los cuales entre las otras 11 tribus les daban para poder subsistir. Sin embargo, entendemos que los santos del Nuevo Testamento son un tipo de sacerdocio real cuando Pedro dice que ahora somos real sacerdocio y linaje escogido, citando también el Antiguo Testamento y refiriéndose al pueblo de Israel, desde luego no a la iglesia. No hay ahora ninguna necesidad ya en este periodo del Apocalipsis de una tribu separada para sacerdotes que ministren de manera exclusiva delante del altar, porque obviamente estaremos próximos a estar en la presencia de el Todopoderoso, de tal manera que aquí se incluye a Leví porque ellos ya no iban a cumplir de manera exclusiva su rol como sacerdotes. Ahora, aparece también José, aunque no se menciona como una tribu José, sino a sus dos hijos Manasés y Efraín, que son mencionados como las dos tribus que adoptó Jacob como hijos suyos y también les dio herencia en Génesis 48:5. Sin embargo, Efraín hay que recordar que se involucró en la idolatría y no se menciona aquí, al igual que la tribu de Dan, tampoco aparece entre los 12 nombres, porque pues ambos se involucraron en la idolatría en algún periodo de la historia y los idólatras pues están excluidos de la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis 22:15. Entonces el nombre de José aparece, pero no aparece Efraín ni aparece Dan. Y bueno, entendemos que José pues también es un tipo de Mesías, porque ambos fueron juzgados injustamente. Eso se parece a José, ¿verdad? Que fue juzgado por cosas que no hizo, delitos que no hizo, al igual que Yeshua. Y ambos sufrieron, José en la cárcel, ¿verdad? Y Yeshua en la cruz. Y ambos también fueron coronados más tarde con gloria y honor. Y ahí están los pasajes de Génesis 41 y Hebreos capítulo 2. Entonces José aparece también como un prototipo del Mesías. Ahora, en resumidas cuentas, el censo, por lo tanto, revela al Mesías como el primogénito, ¿verdad? Como el descendiente de Judá, la tribu de los reyes, e incluye a los sacerdotes junto con José como un tipo de Mesías. Y ahí, desde luego, pues están incluidos otros nombres para completar las 12 tribus de Israel para este número de 144,000. Y todos pues han sido rescatados, pero desde luego no hay idólatras en ella, por eso no aparece Dan y no aparece Efraín, puesto que representan la congregación de los redimidos ante el altar de Yahweh al final pues de los tiempos y previo a la gran tribulación. Ahora, el número 144, para dar un poquito más de detalle, bueno, sería la multiplicación de 12 por 12, o sea, los 12,000 de cada tribu por 12 tribus, es decir, esto representaría el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo Antiguo y Nuevo Testamento? Porque luego aparece el mismo número en la descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 del 12 al 17. Ustedes pueden leer el pasaje para que vean cómo habla de las dimensiones de esa Nueva Jerusalén que tenía una forma cúbica. ¿Qué representa esa ciudad tanto al Antiguo Testamento? Porque habla que tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y dice que también está representada la congregación del Nuevo Testamento porque dice que dicha ciudad tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Aunque al final los 12 apóstoles pues también eran parte del pueblo de Israel. Hay que entender, ¿verdad?, que la congregación después de los apóstoles pues era considerada parte de la casa de Israel, bueno, y no propiamente, como hoy se interpreta, ¿verdad?, como puros gentiles paganos. Esto lo hemos explicado bien en el tema de la identidad. Ahora, esto podría ser también una descripción de la congregación judía y gentil que ya existía en el primer siglo,
pero que obviamente no se consideraba una iglesia como apartada del pueblo judío. Eso sí hay que entenderlo, eso sucedió después. Y que estaban todavía unidas en un solo pueblo como la congregación completa. La congregación completa en el primer siglo era parte del pueblo judío y parte del pueblo gentil que se estaba adheriendo para cumplir con los mandamientos, desde luego, no para hacer una congregación o una religión aparte, como ya lo hemos explicado mucho. Ahora hay que tener en claro que a partir de Yeshua en la congregación, pues ya vemos que no hay ni judío ni gentil, sino que todos somos un cuerpo, según dice Pablo en Efesios 3:6. Y lo entendemos ahora no como que la iglesia se separó de Israel, eso sucedió pues al final ya del primer siglo comenzó a suceder y sobre todo en el siglo segundo, ¿verdad? Ya fue definitiva la ruptura. Pero en la época en que se escribe el Apocalipsis, al final del siglo primero, pues eran un solo pueblo. Hay que tenerlo esto en cuenta para no perdernos. Ahora, los creyentes gentiles, al seguir la fe de Abraham, se convirtieron en hijos de Abraham y herederos de las mismas promesas. Esto lo vemos, pero también con las mismas obligaciones de guardar los mandamientos. Y esto lo enseña Gálatas 3, del 6 al 9. Por lo que algunos creen que se debe considerar a los 144,000 como los santos que representan tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, es decir, la congregación judía y el pueblo gentil que se había adherido. Y esto es la congregación completa que está representada por este número, 144,000 creyentes. Ahora, volviendo de nuevo con este número, los 144,000 son para muchos intérpretes de la Biblia, el último grupo de creyentes en Yeshua que habitará la tierra y que pertenecen tanto a la casa de Judá, a los judíos, la casa del sur, como a la casa de Israel, esas 10 tribus de creyentes gentiles que se esparcieron, bueno, entre las naciones gentiles y que hoy se están injertando y regresando al olivo natural que es Israel, y cuya misión es dar testimonio del Hijo de Dios durante la gran tribulación y exponer el engaño del falso Mesías o anticristo o antimesías, como se le llama, quien construirá pues el tercer templo en Jerusalén y pretenderá, y de hecho engañará a muchos de los judíos que no han aceptado a Yeshua como su Mesías. Así es de que esta es la interpretación final y más acertada desde mi punto de vista, que representa los 144,000. Así es de que la congregación completa, compuesta de casa de Judá y casa de Israel, en los últimos tiempos, creyentes de Yeshua, que serán los que darán testimonio al final de los tiempos durante la gran tribulación. Y bueno, ahí tenemos una imagen, ¿no? Pues de la gran multitud vestidos de blanco ante el trono, y es lo que vamos a ver enseguida. Los 144,000 se encuentran de nuevo en Apocalipsis 14:1, eso hay que tenerlo en cuenta, vuelve a aparecer esa congregación en el capítulo 14, donde tienen el nombre del Cordero y del Padre escritos sobre sus frentes. En la descripción de la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 22, del 3 al 4, también encontramos a los siervos de Elohim con sus nombres sobre sus frentes, por eso creemos que es la misma descripción. Los 144,000 en Apocalipsis 14, del 1 al 5, son descritos como seguidores del Cordero que cantan un cántico nuevo, son puros y sin mancha y son redimidos de toda la tierra. Entonces, ahí tenemos un poquito más de datos que describen quiénes son estos 144,000 sellados y que parece que aparecen y son pasajes paralelos, el capítulo 7, el 14 y el 22. También ahí aparecen los siervos de Elohim, cuyo nombre lo llevan en las frentes, y ahí vemos la imagen, ¿verdad?, de cómo serán sellados en sus frentes. Ahora, si el sello es la antítesis de la marca de la bestia, que también será en la mano en la frente, y que está, pues, en todos los seguidores de la bestia, que representa obviamente al antimesías, entonces el sello de Elohim estará en todos sus seguidores también, y no solo en una parte, no solo en los que son descendientes de sangre de los judíos, sino aún en los que venimos del pueblo gentil, también seremos sellados. Ahora, Elohim, pues está sellando a todo su pueblo contra los juicios, ya lo dije al principio, de las trompetas venideras, que anuncian la ira de Elohim sobre la humanidad,
¿verdad? De tal manera que así como el pueblo de Elohim escapó de las plagas que cayeron sobre los egipcios en la época de Moisés, todos aquellos que pusieron la sangre del cordero, recuerden, sobre los dinteles y postes de sus puertas, escaparon de la última plaga del ángel destructor. Así también sucederá a través de esta señal en sus frentes durante el periodo de la ira que será anunciada después de las trompetas en Apocalipsis. Y bueno, aquí sigo leyendo Apocalipsis 7:1. Voy a empezar una breve descripción de los versículos más importantes del capítulo 7 para que lo tengan en cuenta y tomen nota. Dice el versículo 1: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, esta sección es la respuesta a la pregunta ¿quién podrá sostenerse en pie?, con la cual terminamos el tema pasado de Apocalipsis capítulo 6, verso 7. Ahí termina el capítulo 6 como diciendo, ¿y quién se podrá sostener en pie después de que vengan todos los jinetes y los sellos, los 6 sellos primeros, donde habrá devastación en la tierra? Y ahora pues se muestra aquellos que podrán estar en pie en el día de la gran visitación de la ira de Elohim, y que solo aquellos que han sido sellados podrán estar de pie en el día de su ira. Esto lo podremos confirmar en 1 Tesalonicenses 1:10, de manera que entonces ahí el sello es lo que va a ayudar para que esos creyentes sean los que se mantengan en pie cuando aparezca el juicio. Este versículo desde luego se refiere a los ángeles con las primeras 4 trompetas que afectan a toda la tierra. Ahí está la ilustración. Los 4 vientos de la tierra, los 4 direcciones cardinales, es decir, afecta toda la tierra geográficamente, mostrando la universalidad del juicio que vendrá. Particularmente las primeras 2 trompetas, según Apocalipsis 8, del 7 al 8, van a ser devastadoras y van a afectar tanto la tierra, los árboles, el pasto, el mar y todo lo que hay, como una señal de juicio. Así es de que estos ángeles van a traer juicio. Sin embargo, aquí lo vemos que van a aparecer en los 4 confines de la tierra, haciendo ver que serán juicios sobre todo el mundo. Apocalipsis 7:3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Las 7 trompetas que se hacen sonar más adelante, a partir del capítulo 8 de Apocalipsis, son advertencias a los que no han sido salvos de la humanidad, no a los santos, quienes por lo tanto deben primeramente ser sellados para marcarlos como distintos del resto de la humanidad que va a sufrir los juicios de la ira de Elohim. Entonces, aquí sí vemos que el sello nos va a proteger, o bueno, a los que estén durante el tiempo de la gran tribulación, de la ira de Elohim que va a venir sobre el resto de la humanidad, que no son creyentes, que no se han arrepentido, a partir del toque de las trompetas. Las plagas de Egipto, que se parecen a las trompetas que serán tocadas en Apocalipsis, no dañarán al pueblo de Elohim, porque están protegidos, como sucedió en el libro de Éxodo. Elohim hizo, sabemos, una distinción entre los egipcios e Israel, Éxodo 11:7, y todas las plagas fueron solamente para los egipcios, no para el pueblo de Elohim, para los israelitas. De manera que esta liberación es también la experiencia que tuvo Noé, Lot y su familia, y Esther, que fueron también librados de la ira que cayó sobre el resto del pueblo no creyente. Y esto está respaldado por lo que dijo Yeshua cuando oró para que sus discípulos fueran protegidos en Juan 17:11. Y en Juan 17:15, él ora para que no sean quitados del mundo, sino que sean protegidos del poder del maligno. Esto quiere decir que vamos a ver de cerca el peligro, la ira del Todopoderoso, pero seremos protegidos de la misma manera que fue Israel de las plagas de Egipto. Y esto es el propósito de ser reconocidos como hijos de Elohim, con ese sello de protección en la frente. Ahora, para comprobarlo aún más, bueno, la pregunta aquí es ¿qué representa el sello en sus frentes? Ya lo acabamos de explicar, pero lo voy a detallar. El sello, pues es un sinónimo de posesión, porque son los siervos de Elohim, pero también es un sello de protección.
En la quinta trompeta, a las langostas, por ejemplo, se les dice que dañen solamente a los que no tienen el sello de Elohim sobre sus frentes. Apocalipsis 9:4. El sello, pues, marca a los que pertenecen a Elohim. El sello es también el sello del Espíritu Santo, según Efesios 1:13, y es la marca de que somos posesión suya. Así de que vean ahí, el sello representa tanto que somos de Elohim y que seremos protegidos, distinguidos y sobre todo no afectados por la ira que vendrá sobre este mundo al final de los tiempos. Y bueno, dentro de este mismo tema, ¿qué representa el sello en sus frentes? Bueno, dice aquí que fue puesto sobre sus frentes, es decir, sobre sus mentes. Decía que esto nos recuerda la lámina de oro grabada como un sello con las palabras santidad a Yahweh, que llevaba el sumo sacerdote sobre su frente como parte de su atuendo en Éxodo 28. Y ahí podemos ver el ejemplo de la imagen, ¿no? Era una lámina de oro, en hebreo así llevaba la frase santidad a Yahweh, que lo marcaba como un consagrado al servicio del altar. Y este sello, desde luego, va a contrastar con la marca de la bestia, que también va a ponerse tanto en la mano derecha o en la frente, y que va a marcar pues a los que son de la bestia, del antimesías, y que pues van a estar sujetos a la ira de Elohim, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver el caso. Ahora, pues mucho se ha preguntado si el sello será literalmente en la piel, y si será en la frente, aunque ya sabemos que hay chips que se han puesto casualmente, no casual, en la mano, ¿verdad? Y se puede insertar como ese dispositivo microscópico donde viene ya toda la identidad, ahora que hablábamos de que el gobierno está queriendo controlar esto de los datos biométricos. Bueno, pues ya existe mucho de esto, la tecnología para controlar lo que se compra, lo que se vende, las marcas de la huella que damos en el banco para cualquier transacción. Todo esto ya se acerca a lo que será una marca, que no sabemos si será literal un número, un chip, o quizás como veníamos platicando, a lo mejor hasta los mismos celulares que siempre los traemos en la mano. Pero ahí está un ejemplo de lo que será este sello en la frente. Ahora, por ahí avanzando un poquito, dice también de Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ya explicamos que el número 144 posiblemente pues sí es un número simbólico, y más adelante los ve como una gran multitud que nadie puede contar, y ahorita voy a explicar en el mismo capítulo 7. En el Nuevo Testamento la congregación pues es descrita como el Israel de Elohim, Gálatas 6:16, y como linaje de Abraham en Gálatas 3:29, y hay que recordar que a Abraham se le prometió que de él descendería una multitud que nadie podría contar, como las estrellas del cielo, lo cual pues es una clara referencia a la congregación completa del Antiguo y Nuevo Testamento, que dijimos los 144,000, lo más probable es que no sea un número literal, sino una representación del pueblo de Elohim, tanto representado por el Antiguo como por el Nuevo Testamento. La gran multitud aparece después de estos primeros 8 versículos del capítulo 7, aparece de nuevo una gran multitud vestida de ropas blancas, y ahí pongo una imagen de lo que podría ser esta multitud. Y dice el verso 9 y 10, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, vean, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así es de que aquí aparecen ya una multitud que dice la cual nadie puede contar, lo cual nos hace ver pues que los 144,000 lo más seguro es un número simbólico que habla de una gran multitud, pero que también representa desde luego pues al pueblo de Israel, aunque aquí se menciona que provienen de naciones, tribus y diversas lenguas y pueblos, lo cual significa que esa multitud viene de las naciones, no solamente pues del territorio de Israel. Ahora, la gran multitud aquí también se encuentra descrita, como ya dije, en la Nueva Jerusalén, y han sido, dice, lavadas sus vestiduras en Apocalipsis 22:14, por eso visten de blanco,
y están ante el trono de Elohim y lo sirven, y no solamente a él, sino al Cordero. Elohim dice que enjugará toda lágrima, Apocalipsis 21:4. Y Juan también ve una gran multitud en el cielo, en Apocalipsis 19:1, que adora a Elohim porque ha vengado de la gran prostituta la sangre de sus siervos, o sea, los que van a morir en la gran tribulación. Ponemos una imagen, ¿no? De la multitud de vestidos en blanco, con esas palmas en sus manos, que adoran a Elohim y al Cordero en este pasaje, una gran multitud. Ahora, dice por aquí, bueno, de las vestiduras blancas, estos son descritos como los siervos de Elohim en Apocalipsis 19:5 y como la novia, que ya lo vemos en Apocalipsis 19:7. Todo se refiere a la misma multitud de creyentes. Este gran número que nadie podía contar son el cumplimiento de la promesa de Elohim dada a Abraham, donde ya decía que su descendencia se haría tan numerosa como las estrellas o los granos de arena del mar, según Génesis 15:5 y 22:17 y Hebreos 11:12. Lo pueden ver esos pasajes. Y desde luego provienen de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que representan a todos los redimidos. Sabemos que el día de hoy, donde Yeshua está llamando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que provenimos de todo el mundo, de diferentes naciones, tribus y pueblos, donde esas tribus se mezclaron y donde ahora estamos regresando para ser injertados junto con el pueblo judío y formar un solo pueblo, que es de lo que se refiere el contexto de la Biblia. Ahora, las ropas blancas, pues son ropas de justicia, según el verso 14, y se dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las palmas en las manos no recuerdan la adoración que se le dio a Yeshua antes de morir, cuando fue recibido, no el domingo de Ramos, ya vimos que fue un sábado, 4 días antes de su muerte y sacrificio. Las palmas eran emblemas de triunfo. Es también un recordatorio de la fiesta de las enramadas, que sabemos son una de las 7 fiestas bíblicas, la fiesta de los tabernáculos, como también se le llama, celebrada durante el tiempo de la cosecha. Y ahí tenemos Levítico 23, donde habla de esta fiesta. Aquí, bueno, pues se va a celebrar la cosecha eterna de los santos al final de los tiempos. Es que es simbólico, esas palmas representan la fiesta de las enramadas, donde se celebraba las últimas cosechas que se tenían durante el año, ¿verdad? Durante la fiesta de tabernáculos, y ahora representa la gran cosecha de los creyentes al final de los tiempos. Vean, todo es simbólico, todo encaja con lo que la Escritura viene hablando desde el Antiguo Testamento. Luego Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estos son, desde luego, los que reconocen que su salvación viene de Elohim y le dan atributo también al Cordero como el sacrificio que los hizo merecedores de estar como creyentes ante la presencia del Eterno. Y el verso 11 dice, todos los ángeles estaban en pie delante del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim. De tal manera que el resto del pasaje habla de un evento en el cielo de adoración, donde aún, ¿verdad? Todos los que están en el cielo, los 4 seres vivientes y los ángeles se unen a esta multitud para adorar a Elohim. Así es que será una escena, un gran culto final en el cielo delante de la presencia del Eterno. Ahora, el versículo 13 y 14 del Apocalipsis 7 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y aquí tenemos otra incógnita como parte del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? Bueno, también ahí se contesta, bueno, son los que han salido de la gran tribulación, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está su identidad. Pero vamos a ver más en detalle quiénes representan esta multitud vestidos de ropas blancas. Para empezar, bueno, y aquellos que conocen poco sobre el tema, la pregunta aquí sería, ¿qué es la gran tribulación? Porque dice que estos son los que han salido de la gran tribulación.
El Apocalipsis habla al menos de dos tribulaciones, y esto hay que entenderlo muy claro. Una para la congregación de creyentes, que está representada por la persecución y que no es algo que va a suceder solo al final de la historia, ha sucedido siempre, desde el inicio. Y otra persecución para el mundo no creyente, que se muestra a través de las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, y que será de manera especial manifestada antes de la segunda venida del Mesías. Así es de que va a haber al final de los tiempos una gran calamidad y eventos catastróficos que representan la ira del Eterno a través de las trompetas y las 7 copas sobre toda la humanidad, y se considera un periodo de gran tribulación, pero también de alguna manera hay una tribulación exclusivamente para los creyentes y se manifiesta a través de persecución a causa de su fe. Así pues, tenemos que distinguir entre la tribulación para los creyentes y la ira del Eterno para los incrédulos. Los creyentes, ya lo dijimos, son sellados antes de que se hagan sonar las trompetas para escapar de la ira final del Todopoderoso. Y ahí ponemos un ejemplo, ¿no? De una foto de lo que quizás será la devastación mundial, y donde la gente finalmente reconocerá los juicios del Eterno a causa de la falta de arrepentimiento e incredulidad de las naciones. Ahora, durante la gran tribulación, que es un tiempo de persecución para los creyentes, a lo largo de la historia ha ocurrido, pero desde luego aumentará hasta un periodo de aflicción sin igual justo antes del retorno del Mesías. Y esto ya fue señalado por el propio Yeshua en Mateo 24:29 y estaba profetizado en Daniel 12:1. De tal manera que Yeshua dijo que en el mundo tendríamos tribulación, según Juan 16:33, y es asegurada también la persecución a los creyentes en Hechos 14:22, donde dice textualmente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y quiero decir aquí que no es solo un evento futuro aislado en la historia, sino que la persecución fue anunciada desde el tiempo de Yeshua para los creyentes y ha ocurrido en diferentes periodos de la historia, pero será multiplicada al final de los tiempos. Repito, para aquellos que piensan que el rapto de la iglesia va a ocurrir antes de la tribulación y que los creyentes no vamos a pasar por ese periodo de prueba, pues es algo ya comprobado que no es bíblico y de lo cual vamos a hablar en otra ocasión. Entonces se anuncia tribulación a través de persecuciones para los creyentes por el propio Yeshua, y esto lo vemos a lo largo de la historia. Y ponemos un ejemplo actual de comunidades de creyentes que tienen que emigrar en naciones donde son perseguidos a causa de su fe, y no solo perseguidos, sino pues son muertos como mártires. Ahora, es fácil para la congregación en Occidente, acá donde estamos nosotros, que no estamos bajo la persecución, al menos a causa de nuestra fe, mirar solo hacia un cumplimiento futuro de la gran tribulación. Todavía hay creyentes, sobre todo en Occidente, que creemos que como no estamos en persecución, eso no existe y ocurrirá solo al final de los tiempos. Sin embargo, tanto los reformadores, ¿verdad? En la Edad Media, como la congregación actualmente en China, en Rusia y en países comunistas, no van a estar de acuerdo con nosotros de que la tribulación es algo que no está ocurriendo. Ellos han tenido y están teniendo ahora su tribulación en el mundo, sobre todo en Medio Oriente, en los pueblos árabes, donde ser creyente en Yeshua pues es causa de persecución, de encarcelamiento, de tener una Biblia y de predicar mucho peor. De manera que la idea de que el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación para privarnos de la persecución va en contra de las escrituras. Y ahí pongo pasajes de 1 Tesalonicenses 4 que ya conocemos, Mateo 24, donde habla de que habrá periodo de gran persecución, lo cual hablaré en otro mensaje. El libro de Apocalipsis testifica pues que los santos saldrán de la gran tribulación, así como está escrito. Ahora, dice también aquí el versículo 14 de Apocalipsis 7, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es una paradoja muy gloriosa,
¿Y por qué digo una paradoja? Porque Él nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, y eso lo dice Apocalipsis 1:5. Y el blanco pues indica pureza, o sea, es blanco, pero ¿cómo es que nuestras vestiduras van a ser bañadas con su sangre? Que desde luego sería rojo, y ahí ponemos el ejemplo, ¿verdad? Se teñirían de rojo. Sin embargo, la sangre de Yeshua nos emblanquece, nos purifica, nos limpia, nos restaura, y esto lo vemos en Primera de Juan 1:7 e Isaías 1:18, donde dice que no hay mejor jabón que pues la sangre de Yeshua para dejarnos más blancos que la nieve. Isaías 61:10 se refiere a las vestiduras de salvación y un manto de justicia. Este pasaje está conectado también con los israelitas cuando lavaron sus ropas en preparación para que Elohim descendiera sobre el monte Sinaí en Éxodo 19:10. O sea, ellos tuvieron que purificarse ritualmente, bañarse y lavar sus vestiduras para que ese día estuvieran frente a la presencia de Elohim recibiendo sus mandamientos y haciendo pacto. Así es de que nadie puede estar en la presencia de Elohim sin haberse limpiado sus vestiduras, y desde luego pues que la sangre de Yeshua es lo que garantiza nuestra redención, el haber sido perdonados de nuestros pecados, y eso sigue siendo el único pago por nuestra redención. Ahora dice Apocalipsis 7:15 al 17, y nos estamos acercando casi al final. Por esto están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre y sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Elohim jugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, aquí vemos la gran multitud de santos, los que sirven día y noche a Elohim y al Cordero, el cual será su pastor y nada les faltará. Ahora sí que lo que dice el Salmo 23, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, aquí se va a cumplir, donde el estar en la presencia del Eterno, dice, Él extenderá su tabernáculo, Él vivirá entre su pueblo, y ya no habrá más aflicción, llanto, dolor, enfermedad, ni muerte, porque Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y eso, pues, es la promesa de consolación, de que al final, incluso de la persecución, valdrá la pena porque estaremos protegidos, ¿verdad?, por la presencia misma del Eterno. Y aquí aparece, bueno, pues ya en la conexión con lo que vamos a estar presentando en el próximo tema del capítulo 8 ya del Apocalipsis, donde el verso 1 del capítulo 8 comienza diciendo: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, lo cual significa que entre la sexta y la séptima trompeta hay un intervalo donde aparece precisamente lo que estamos enseñando en este capítulo 7 del Apocalipsis, donde aparece la multitud, los 144,000, y aquella multitud incontable vestida de ropas blancas, bueno, delante del trono. Y dice que después de estos dos retratos de la congregación, pues se abre el séptimo sello, seguido de un gran silencio en el cielo, y esto podría ser un tiempo de reflexión sobre lo que ha ocurrido hasta ahora en los eventos marcados por Apocalipsis hasta el capítulo 7, y podría ser porque el primer cielo y la tierra han desaparecido. Las visiones de los 144,000 y la gran multitud forman un interludio, un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello también, lo que nos adentrará ahora a otra visión del cielo llamado las 7 trompetas y los 2 testigos, de lo cual estaremos compartiendo en la próxima mensaje de esta serie sobre los eventos proféticos finales del libro de Apocalipsis. Ahora llegamos al final y solamente con una reflexión. ¿Estás consciente de que la congregación de Elohim pasará por la tribulación? Y vean ahí, pongo siempre este rostro de duda, de cuestionamiento, y quizás muchos creyentes lo van a sentir así al ver este mensaje, porque, bueno, tenemos la advertencia clara sobre la manera en que terminará el gobierno humano, ¿verdad? Los eventos finales ya están anunciados, pero ¿qué de los creyentes? Se nos ha dicho por mucho tiempo que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia nos llevará al cielo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos sí ocurrirá, pero no antes de la gran tribulación, no antes de todo esto que vendrá
sobre el mundo al final de los tiempos y debemos de estar preparados. Así es que la pregunta es, ¿seguimos confiando en que el rapto nos liberará de la tribulación? Y si alguna persona creyente lo sigue todavía, pues siendo así, por lo que se ha enseñado en el cristianismo por muchos años, este es el momento para reflexionar y cambiar esta forma de creencia no bíblica. Así es de que aquí terminamos la enseñanza. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.